Queremos presentar la conferencia magistral de este foro, destacando la importancia de la visión de género que deben tener los órganos de impartición de justicia, la cual está titulada El papel de la mujer en los órganos de impartición de justicia electoral, que estará a cargo de la maestra Elizabeth Bautista Velasco, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. La maestra Bautista Velasco tiene una gran experiencia en el ámbito público. Ha sido consejera electoral del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y consejera del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Oaxaca, entre otros. Démosle la palabra a la maestra Bautista Velasco. Permítame. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan, así también a quienes nos siguen a través de las redes virtuales que tenemos en estos momentos de pandemia en los cuales estamos viviendo. Les saludo con mucho afecto y mucho cariño. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias al Senado de la República por permitirme tener voz en este foro tan importante. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al avance de las mujeres en los órganos de impartición de justicia y el papel o el deber que tenemos las magistradas en el quehacer institucional para seguir contribuyendo a este avance. Y me gustaría también plantear algunos retos y desafíos en el marco de lo que actualmente conocemos como justicia abierta. Actualmente me encuentro presidiendo el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, cargo que me fue conferido por el Senado de la República el 10 de diciembre del año 2018. Así también, el 26 de mayo de 2020, el Pleno del Tribunal del Estado de Oaxaca tuvo a bien nombrarme como presidenta del Tribunal Electoral. Sin duda, realmente el camino que he caminado a través de estos años en la materia electoral ha sido lo que me ha posicionado en este lugar tan importante para mí. Como ya lo comentaban hace un momento, el poder llegar como mujer a este puesto de toma de decisión no es nada fácil. La materia electoral la conozco alrededor de hace 18 años, pues empecé como capacitadora asistente electoral. Realmente es un trabajo que se lleva a cabo para poder integrar las mesas directivas de casilla, poder llevar toda la logística de las elecciones en el entonces Instituto Federal Electoral. Realmente para mí fue algo maravilloso, una experiencia muy bonita. ¿Por qué? Porque caminas en las calles y vas con tu mochila cargando y vas con toda la papeleta que se tiene, tocando las puertas e invitando a la ciudadanía para que pueda participar, a ser parte de estas democracias en los procesos electorales. Así es como conozco la materia electoral y posteriormente vuelva nuevamente a hacer examen, porque el Instituto Federal Electoral, en ese momento, ahorita Instituto Nacional Electoral, tiene a bien hacer procesos de selección a través de exámenes de conocimientos y habilidades para poder hacer este tipo de trabajo. Un trabajo temporal, pero sin duda muy importante, porque en poco tiempo se tienen que organizar elecciones y se tienen que construir. Una vez que paso por este momento tan importante, vuelvo nuevamente a concursar, a realizar un examen. Un examen en donde les estoy hablando de más o menos en un distrito electoral que en ese momento es el distrito 08, de 900 personas que hicimos el examen. ¿Por qué hicimos el examen 900 personas en un distrito? No lo sé. Pueden ser muchos los motivos, tal vez por la necesidad de tener un trabajo, tal vez por la necesidad de seguir conociendo la materia electoral, tal vez para poder crecer en el campo profesional, no lo sé. Son muchos los motivos por los cuales nos llevan, uno de los cuales o todos ellos me llevaron a mí nuevamente a volver a estar participando en el Instituto Federal Electoral. Llego a ser supervisora electoral, ya con otro cargo, de tener gente a mi cargo, ya capacitadores, y vuelvo nuevamente a tener esa gran experiencia. Así, nuevamente en otro proceso, pero también con esas ganas de seguir creciendo y seguirme preparando. Hago una maestría en Derecho Constitucional y Amparo y posteriormente concurso para ser consejera distrital, el cual pues tuve la honra de que el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Oaxaca me nombrara consejera distrital. Posteriormente
Viene un cambio muy importante en el año 2014, como ustedes saben, y hablamos ya de paridad. Sin embargo, esta paridad no se vería reflejada y no estaría yo en algún momento pudiendo concursar a través también de una convocatoria pública, a través de un proceso de selección de exámenes de conocimientos y habilidades en conocimientos generales y conocimientos en materia electoral, así como un ensayo presencial y una serie de entrevistas, para llegar a ser consejera del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Una vez ya estando como consejera, gracias a estas reformas, y yo creo que si estas reformas no se hubieran dado en este año 2014, yo no hubiera podido ser consejera del Instituto Estatal Electoral, puesto que el proceso de selección se llevaba a cabo en los congresos estatales de los estados. Y participé, pero pues nunca pasaba yo de la puerta, o ni siquiera me conocían, o ni siquiera me escuchaban. Gracias a este proceso de selección de exámenes es como logro estar como consejera. Ya estando como consejera, algo que ahorita escuché muy importante es que no solamente podemos y debemos estar en un escritorio, ¿verdad? Haciendo trabajo de escritorio, tenemos que salir a campo. Déjenme decirles que participé siendo presidenta de todas las comisiones, de la Comisión de Sistemas Normativos Indígenas, o bien se le conoce en el estado de Oaxaca como sistemas normativos o usos y costumbres, o sistemas normativos internos. Presidenta de diversas comisiones de reglamentación, de partidos, de todas las comisiones que se llevaban dentro del Instituto Estatal Electoral. Pero una de las comisiones más importantes para mí fue precisamente la Comisión de Sistemas Normativos Indígenas. En el estado de Oaxaca tenemos 570 municipios, los cuales 153 de ellos se rigen por el sistema de partidos políticos, 417 de ellos se rigen por el sistema de usos y costumbres o sistema normativo interno o sistema normativo indígena, que es así como se le denomina. Y por supuesto, ¿cómo llegar a las comunidades para que las mujeres participen? Si ni siquiera nosotros, como órgano máximo, como consejeros, pues no sabíamos ni cuáles eran los sistemas en las comunidades. Por lo tanto, nos dimos a la tarea primeramente de capacitarnos dentro del instituto y, por supuesto, ir a las comunidades. Es a través de todo un protocolo lo que se tiene que hacer para poder llegar a las comunidades. No puedes llegar a una comunidad diciéndole, es una ley y la ley se aplica y a rajatabla se tiene que respetar. Tenemos que ser respetuosos de sus sistemas normativos, tenemos que escucharlas y escucharlos también. Y déjenme decirles que en este camino no recorrí los 417 municipios, por supuesto, porque a la par de que tenemos 417 municipios, tenemos un sinfín de número de agencias municipales, agencias de policías, rancherías, núcleos rurales, no sé, me atrevo a decir que más de 2.500 tal vez. Y cada una de estas agencias y cada uno de estos municipios o comunidades tienen su propia cosmovisión y tienen sus sistemas normativos. Y en varias de estas comunidades me corrieron. De hecho, salí corriendo, como lo decía hace rato, él es magistrado. De hecho, incluso hasta con piedras se amontonaban las mujeres en algunos de ellos. Y es muy entendible. Si ellos no conocen a qué vamos y simplemente las leyes se elaboran, pero no se les lleva y no se les comunica qué es lo que hay. Para que una mujer participe es necesario conocer la información. Cómo nosotros tenemos que llegar a las comunidades de manera sensible y poderles decir en ese marco de respeto de qué se trata el tema de la participación política de la mujer, de qué se trata la inclusión de ellas en la parte política electoral, de qué se trata la paridad en todo. Porque debemos y podemos decir, tenemos que implementar la paridad en todo, pero también cómo llevarlo hacia ellas, cómo ellas sí tienen las condiciones para poder participar. Entonces, no solamente tenemos que ver las normas de manera objetiva, sino también materializar las normas para que efectivamente no sea simulación de participación de las mujeres, ni en el régimen de partidos políticos, ni tampoco en el régimen de sistemas normativos. Y ese es el trabajo que tenemos todas y todos como esta sociedad en la cual nosotros habitamos. Con esta satisfacción que tengo, déjenme decirles que pertenezco a una generación de magistradas que ha pasado de una subrepresentación a conseguir la igualdad en estos espacios de tomas de decisiones. En el año 2019, el 32.4% de las magistraturas estaban ocupadas por mujeres,
E incluso había tribunales donde no había participación de las mujeres, como era el caso del estado de Oaxaca. Actualmente, déjenme compartirles que el 50% de las magistraturas son de mujeres, de 114 magistraturas activas actualmente. Estos datos los tenemos una vez revisado los 32 tribunales electorales locales. ¿Qué quiere decir? Que ya tenemos paridad en relación a las magistraturas de los tribunales locales. Así también déjenme compartirles que de los 32 tribunales electorales locales, 18 mujeres estamos ocupando las presidencias de los mismos en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas y, por supuesto, el estado de Oaxaca. ¿Cómo hemos logrado llegar hasta aquí? Evidentemente ha sido gracias, como lo comenté hace un momento, a las reformas del 2014. Así también es muy importante señalar las reformas que tuvimos el 6 de junio de 2019 y las reformas de paridad en todo el 13 de abril de 2020. ¿Qué quiere decir? Que la paridad no solamente puede estar en el Poder Ejecutivo, tiene que estar en todos los poderes, en todos los niveles. Tenemos que estar todas las mujeres porque somos más del 50% de la población mujeres. Por lo tanto, son los espacios que debemos nosotras tener. Esto viene a reforzar este modelo que decimos precisamente, no solamente en tribunales, como lo estamos viendo ahorita. Y además de ello, déjenme comentarles que los órganos autónomos constitucionales, pues era muy difícil que tuviéramos esa representación en las mujeres. Ahora, como les estoy compartiendo algo tan importante, lograrlo no ha sido fácil. Coincido también de que los tribunales electorales locales son tribunales que de primer momento conocen toda la problemática político-electoral que sucede dentro de cada una de nuestras comunidades y dentro de cada uno de los núcleos que se encuentran en los estados. Tenemos que seguir implementando y tenemos que seguir fortaleciendo este sistema. Comúnmente, la participación política pues, se daba más en los hombres que en las mujeres. Y actualmente ya tenemos también reformas muy importantes en el artículo 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Porque déjenme decirles que los tribunales electorales locales no son con números, no se conforman con números pares, son números impares. Hay tribunales electorales locales que se conforman con 5 magistraturas y hay tribunales electorales locales que se constituyen con 3 magistraturas. Entonces, a raíz de estas reformas de la Ley General, establece que ahora tiene que haber alternancia mayoritaria. ¿Qué quiere decir? Que si hay un tribunal electoral conformado por 2 hombres y una mujer, entonces cada vez que se vaya renovando una magistratura, ahora la siguiente tiene que ser una mujer y así sucesivamente. Lo mismo pasa para ser presidentas de los tribunales electorales. No me hubiera imaginado ser presidenta si no estableciera la norma que tiene que haber alternancia en las presidencias. Y la alternancia tiene que ser de género, por supuesto. Entonces, anteriormente habían sido 3 hombres en el Tribunal de Oaxaca y los 3 ya habían sido magistrados. Por lo tanto, pues no es una dádiva, sino ya es un derecho que tenemos las mujeres para poder tener estos espacios. Y es así como se va conformando. También la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que el Senado le asiste la razón respecto a cierta discrecionalidad para hacer las designaciones que estime pertinentes, pero sí es muy importante entender lo que acabo de comentar. Efectivamente, el Senado es quien determina quiénes son designados como magistradas y magistrados. Actualmente, el Estado de Oaxaca solamente nos encontramos constituidos por 2 magistraturas, un magistrado y su servidora. ¿Por qué? Porque en meses pasados se designó a un magistrado en el estado de Oaxaca. Sin embargo, las mujeres que participaron en la convocatoria impugnaron esta decisión del Senado de la República ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El tribunal revoca el nombramiento precisamente por lo que acabo de comentar, respetar la norma, que quiere decir esta alternancia mayoritaria. Entonces, estamos en espera de que se nombre una magistrada, que es el lugar que debe de ocupar esta magistratura pendiente de designar.
Estamos en una situación compleja precisamente porque, lo comento, Oaxaca es un estado con una gran diversidad cultural y muy compleja. Tenemos elecciones todos los años. Nosotros, como Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, no tenemos periodos electorales o determinar un proceso electoral. Nosotros todos los años tenemos proceso electoral, porque las comunidades indígenas deciden en qué fecha, en qué día y en qué momento van a llevar a cabo la renovación de sus autoridades. A la par, tenemos elecciones por partidos políticos y ahorita nos encontramos precisamente en esta última etapa, que es la resolución de todos los medios de impugnación precisamente de proceso electoral, pero a la par también cuidando y vigilando las elecciones por sistemas normativos indígenas. Ahora bien, ocupar una magistratura siendo mujer tiene diversas implicaciones respecto a sí mismo y respecto al avance de otras mujeres. Cuando me preguntan sobre el papel de las mujeres en estos espacios, lo primero que viene a mi mente es que, independientemente del carácter profesional que debe prevalecer en nuestra actividad propiamente jurisdiccional, como mujeres nos colocamos frente a dos situaciones. Por un lado, nos hallamos en el terreno tradicionalmente masculino, no solo porque hasta hace poco eran espacios de hombres, como lo acabo de comentar. De manera tal que el hecho de que una mujer asuma desde una magistratura hasta la presidencia de un tribunal tiene diversos alcances, obviamente positivos desde una perspectiva del avance de las mujeres, pero también se presentan obstáculos que no se presentarían si se tratara de un hombre. Es decir, sigue siendo un reto romper con esa asociación que se tiene en el imaginario social de la masculinización de la esfera pública, o de su contraparte, la feminización en la esfera privada. En ese sentido, desde el paradigma de la paridad, asegurar a mujeres en aquellos dominios que históricamente han sido masculinos es una estrategia evidentemente para transformar todos los roles como los estereotipos de género. Ello supondría también asegurar la presencia de hombres en lo que histórica y tradicionalmente se ha considerado del dominio femenino. La llamada política paritaria reconoce que el papel de las mujeres en los puestos de decisión ofrece una visión distinta de interpretar el sistema jurídico o incluso de rediseñarlo, porque desde nuestra experiencia, vivencias y perspectivas debemos incidir en transformar juntamente estas dinámicas entre los géneros, ya que aún con las diferencias que podamos tener las mujeres, compartimos muchas cosas en común en nuestras vidas: las desigualdades, el dominio masculino y la violencia que muchas mujeres han sufrido. La segunda implicación de ocupar estos cargos siendo mujer es justamente respecto a otras mujeres. Considero que tenemos un imperativo ético y un compromiso no solo de proteger los derechos político-electorales, sino al mismo tiempo contribuir a la participación política de las mujeres. De alguna manera, estamos compelidas a impulsar su adelanto de la misma manera que lo hicieron las mujeres que nos antecedieron y que dieron la batalla desde el feminismo para materializar la igualdad de género en los espacios de representación y de toma de decisiones. ¿Cómo podemos contribuir al avance de otras mujeres a participar de nuestro trabajo jurisdiccional? Se me ocurre plantear al menos 3 áreas de oportunidad. En primer lugar, considero que debemos estar atentas al progreso de las mujeres en política en nuestros estados, estar vigilantes de los obstáculos que están enfrentando las mujeres para posicionarse al interior de los partidos en candidaturas a cargos de elección y, de manera obligada, estar alertas a la problemática que viven las mujeres en relación a la violencia política en razón de género. Al respecto, me parece de mucha contribuir si a partir de las nuevas resoluciones generamos datos estadísticos, investigación comparativa, si además mejoramos las estadísticas judiciales electorales desagregadas, por supuesto, por sexos, sin profundizarnos en los comportamientos que van en contra del principio de igualdad y no discriminación, y si compartimos con la sociedad esta información. En Oaxaca, por ejemplo, desde el inicio del proceso electoral en diciembre de 2020 al 15 de julio de este año, contabilizamos 63 juicios por violencia política en razón de género. Esto representa más o menos el 10% del total de los juicios que llevamos en el tribunal. Pero esta cifra
también tiene 2 comportamientos. 13 de estos juicios fueron presentados precisamente por candidatas o precandidatas en este proceso electoral, y los demás juicios son presentados por mujeres que ya están ejerciendo el cargo. ¿Qué quiere decir? Que se está obstaculizando a las mujeres en el ejercicio del cargo. Esto nos obliga a algo. Nos plantea situaciones complejas que están viviendo las mujeres en sus ayuntamientos, no solamente en el régimen de partidos, sino también en el régimen de sistemas normativos por lo que respecta al estado de Oaxaca. Y como ya les dije, esta gran diversidad que tenemos en Oaxaca pues nos hace estar muy atentos a esta problemática. Lamentablemente, entre mayor participación tienen las mujeres, también mayor es la violencia. Pero es muy importante que las mujeres denuncien. Es importante también que estén muy pendientes y, por supuesto, como tribunales electorales, sin prejuzgar de la situación que ellas viven, inmediatamente nosotros tenemos que dictar medidas de protección. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vinculamos a diferentes autoridades para que también estas autoridades estén atentos y alertas de lo que sucede en el ámbito y en la esfera donde se encuentra esta mujer que está ejerciendo el cargo. Además, de manera conjunta, me parece necesario que debemos también ir actualizando esta información y compartirla también con otros estados y con otras instituciones para también tener alertas y estos focos que nos pongan también a nosotros en esta situación de no dejar a un lado el problema, porque como instituciones tenemos una obligación, tenemos que prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género. También es muy importante destacar que en este proceso electoral hay una gran diversidad de participación, no solamente de mujeres, sino también de personas afromexicanas, de jóvenes, de personas con discapacidad, de adultos mayores. En Oaxaca se dio acciones afirmativas, las cuales se implementaron en este proceso electoral y tenemos estos espacios de toma de decisiones también para a estos grupos vulnerables. Así es muy importante también para que todos nosotros conozcamos cuál es esta situación y poder proteger sus derechos políticos electorales. Por supuesto que la información es muy importante, no solamente en las instituciones, también en el plano académico. Es importante también llegar a las instituciones, a estas instituciones que tienen carreras de derecho, politólogos y todos aquellos que les interese el sistema democrático en México. Tenemos que posicionarnos con talleres, información para los jóvenes, las jóvenes que ahorita se encuentran interesados en el tema político electoral. Así también es muy importante que dentro de los órganos jurisdiccionales nosotros podamos abordar una participación más ciudadana. Como lo comentaban hace un momento, entendemos que la justicia abierta es algo que nosotros tenemos que realizar. Ahora, con la situación en la cual estamos viviendo, hemos implementado también a través de plataformas digitales, la información, las audiencias de oídas que tenemos nosotros, le decimos audiencias de alegatos, con los actores, terceros interesados, todas aquellas personas que se quieran acercar al tribunal. Efectivamente, en conjunto, como lo comentaban hace un momento, el estado de Oaxaca es uno de los estados que tiene muchas necesidades. No ayuda, no abona los medios de comunicación, carreteras, internet. Simplemente, como decíamos, faltan muchas cosas y tratamos de llegar. Por eso es tan importante la labor que hacen los tribunales electorales, porque somos los que estamos de primer momento cercanos a la ciudadanía. Hemos también buscado a través del Congreso del Estado de Oaxaca la implementación del presupuesto que tenemos, que es un presupuesto precario para el Tribunal Electoral, con tanto trabajo que tenemos, y hemos expresado y hemos comunicado que es necesario ir modernizando el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca para que las personas no acudan a la capital para poder presentar sus medios de impugnación, sino lo hagan de manera digital, porque son horas de camino e incluso son riesgosos para ellos pasar 8 o 9 horas y llegar a la capital. Entonces, yo considero que las reformas son muy importantes, pero también es importante voltear a ver qué sucede en cada uno de los estados, porque no todos los estados son iguales, la problemática no es la misma y tenemos que estar más cercanos a la ciudadanía. Los tribunales electorales locales contendemos toda la problemática que se da en el interior del mismo. Estamos presentes e incluso las comunidades pueden ir para poder manifestar, y lo sabrá el exmagistrado, que nos podemos pasar horas escuchando a quienes asisten hasta la capital para poder escuchar estos alegatos que ellos manifiestan.
Ahorita con la pandemia no lo podemos hacer, pero créame que a veces son audiencias de oídas de 100, 200 personas y todos quieren hablar y todos tienen el derecho de hacerlo y nosotros estamos escuchando. Esto no se haría si estuviéramos centralizados, lo que es los órganos electorales. Creo que es importante fortalecer los órganos electorales locales, porque ahí es donde se resuelve el gran número de medios de impugnación, de los cuales me atrevo a decir que por lo que respecta al Estado de Oaxaca, el 80% se queda y es aceptado por las partes en el tribunal. Un 20% sube a la sala regional, en este caso la sala Jalapa, que le pertenece al Estado de Oaxaca, y de ahí un 10% sube a sala superior, del cual hay un cambio, tal vez un 5%. ¿Qué estoy comentando? Pues que este modelo para mí es muy importante y lo cual se tiene que fortalecer. Por supuesto que sí, en esa parte coincido. Permítame comentarles también. Desde el año 2011, nuestro país ha venido contribuyendo hacia una ruta del llamado gobierno abierto, al adoptar junto con otros países la declaración de gobierno abierto y ser parte de la alianza del gobierno abierto, de la cual México ocupó la presidencia entre 2014 y 2015. En este marco internacional se establecieron compromisos con la finalidad de fortalecer un modelo democrático, plural y ciudadano, que contribuyera no solo a la solución de los problemas públicos, sino que también sirviera como detonante del desarrollo nacional mediante la inclusión y la participación pública y política de todas las personas. Dentro del conjunto de compromisos en los que además participaron diversos órganos civiles, se estableció uno orientado a la justicia, enfocado a fortalecer los derechos de las víctimas y el acceso a la información de tipo penal. En 2015 se dio a conocer, en el marco del 70 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración Conjunta de Gobierno Abierto para la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Se establecieron nuevos compromisos para promover un Estado de Derecho consistente con los estándares internacionales en el ámbito nacional, regional e internacional mediante la transparencia, la apertura, la rendición de cuentas, el acceso a la justicia, instituciones incluyentes y particularmente la vertiente de la justicia abierta. Ante el cambio de gobierno de México durante el 2018, el secretario tripartita de la Alianza para el Gobierno Abierto en México, conformado por la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y las organizaciones de la sociedad civil, dio a conocer que se reanudaba el proceso nacional de la Alianza para el Gobierno Abierto en México mediante la creación de una nueva figura de coordinación encargada de darle continuidad a esta agenda. En el ámbito electoral en nuestro país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación comenzó a orientarse hacia este enfoque con un modelo llamado Tribunal Abierto. Hoy por hoy, toda vez que más que este trabajo se realiza, también se está replicando en los tribunales electorales locales, también como lo es en el estado de Oaxaca. También estamos muy pendientes de las solicitudes de información que se generan dentro del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Cumplimos puntualmente con toda la transparencia de la información que tiene el tribunal. También es importante decirlo que la transparencia empodera y fortalece a las mujeres y a las organizaciones que requieren conocer cómo se está presentando la problemática y el impacto de las resoluciones que tenemos en el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Comprender el derecho, la ley y utilizar un lenguaje claro puede hacer la diferencia en la comprensión de las resoluciones judiciales. Ello nos está planteado el reto de socializar el trabajo que realizamos día con día. Por supuesto que, insisto, es algo que venimos fortaleciendo en los tribunales. Se trata de que el sistema de justicia funcione en torno a las necesidades de las y los ciudadanos y que las funciones que realizamos se orienten privilegiando también esas necesidades. Dicho lo anterior, considero la necesidad de hacer una evaluación de cómo se está trabajando y apuntalar la institucionalización del modelo de justicia abierta en nuestros tribunales. Necesitamos desarrollar capacidades para quienes trabajamos en los tribunales, adecuar algunas de las innovaciones a la realidad social que juzgamos y finalmente, estados como Oaxaca, Chiapas o Guerrero,
hablar de justicia abierta implica dotarla de un enfoque intercultural e interseccional, que de eso nos falta mucho todavía por hacer. Para cerrar mi intervención, solo quisiera subrayar que la justicia abierta refuerza el compromiso ético de los tribunales electorales, pero sin duda alguna tal compromiso se potencia y se logra en un marco de colaboración e intercambio entre las instituciones, la unificación de esfuerzos y el aprovechar los espacios que existen. Como magistradas debemos fortalecer alianzas en espacios como la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de México, AMEL, y en donde hemos podido conocer e intercambiar opiniones, compartir experiencias y vivencias, y en lo que podemos sumar esfuerzos y agregarnos. Adicionalmente, déjenme decirles que tenemos los observatorios de participación política de las mujeres en los 32 estados de la República. Mi experiencia como también presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el estado de Oaxaca es muy grata, ya que a través del Observatorio de Participación Política tenemos datos estadísticos, estamos innovando precisamente en la información que les acabo de decir, porque la información también es poder, y si las mujeres y las personas y las asociaciones y todos consultamos estos datos, nos permite darnos cuenta qué áreas de oportunidad tenemos también para ir fortaleciendo y cómo podemos ir incidiendo y mejorando y llevando información a las mujeres. Y esto lo hacemos precisamente también en el estado de Oaxaca. En el estado de Oaxaca, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres está integrado precisamente por el Tribunal Electoral como un órgano permanente, por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y por la Secretaría de las Mujeres. Así también tenemos otras instituciones aliadas o estratégicas. Y entonces entre todos vamos construyendo y vamos alimentando esta base de datos que tenemos en este Observatorio de Participación Política. Y finalmente, es bajo este espíritu de trabajo colaborativo que sumaremos el derecho a la información que exige la sociedad y entramos en este contexto de escrutinio, coparticipación y colaboración en la construcción de decisiones juntas. Por esa razón, agradezco esta invitación y también permítame decirles nuevamente que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca está trabajando día con día, fortaleciendo, por supuesto, y protegiendo los derechos político-electorales de las y los oaxaqueños. Muchísimas gracias. Llegamos así a la conclusión de este Foro Nacional sobre Transparencia.